¿Qué tal? Aquí estoy nuevamente para continuar con la historia. La Cofradía de la Flor Solar, esa especie de comunidad que decantó en un grupo musical de la primera época del rock nacional, eh, cuando la recordamos pareciera que fue un tiempo muy largo, que duró mucho, pero en realidad duró escasos 4 años, porque en 1972 es que con el resto del grupo decidimos desencillar y cada cual tomó su camino. Pasó lo siguiente, ya en la década del 70 se estaba viendo las posibilidades de que el régimen militar que gobernaba en ese momento la Argentina empezara a pensar en, digamos, abandonar ese poder. Era la época de Agustín Lanusse, el militar que gobernaba en ese momento, y que había tenido una serie de incidencias y no debates específicamente, sino ciertos diálogos cortantes que eran a través de los medios, y, y se hablaba de la posibilidad de que Juan Perón volviera a la Argentina. Este, Enfáticamente Lanusse había manifestado que a Perón no le daba el cuero para volver. La cosa que empezó digamos, a tomar cuerpo la idea del retorno de Perón. Y ya para el año 72 las cosas estaban que ardían. Y bueno, en ese momento hubo como una especie de reverdecimiento de la represión típica de Onganía. El general Onganía había sido el que había protagonizado el golpe de 1966. Pero entonces el actual gobernante Lanusse, este, al parecer dio órdenes como de ponerse duros con respecto a los desórdenes que pudiera haber sociales. Y en algún caso, nosotros como la cofradía lo sufrimos. Hubo varios allanamientos a la casa de la cofradía. En un momento que había ido el grupo musical a tocar en Mar del Plata, también allí fueron acosados por las fuerzas del orden. Y bueno, llegó un momento que la cosa se tornó bastante insoportable y decidimos desencillar hasta que aclare. Entonces cada cual tomó su camino y a la sazón se habían hecho todos muy amigos, incluido yo, por supuesto, del grupo Pedro y Pablo, que eran Miguel Cantilo y Jorge Duriet. Incluso yo pude realizar un proyecto para una tapa de su segundo disco con esa, que no pudo ser impresa ni editada con esa idea porque el sello grabador se opuso totalmente a la idea de la tapa. Fue una de mis tapas frustradas. Como decía, el grupo musical y la gente en general de la cofradía se habían hecho muy amigos. Entonces, algunos de los músicos y algunos otros allegados a la cofradía deciden, junto con Miguel Cantilo, en ir a poblar la Patagonia. Entonces toman camino hacia el Bolsón, a la manera que solíamos hacerlo habitualmente, o sea, a dedo, y se van allá con el firme propósito de armar una comunidad rural en Neuquén, en las cercanías del Bolsón. Mientras tanto, otros integrantes de la cofradía van
encaran diversos caminos, algunos van a Brasil, otros se quedan en Argentina por el momento. Y yo me radiqué en ese momento en Mar del Plata, estaba vinculado fuertemente a la artesanía urbana, y había fundado algunas ferias que se hicieron en la ciudad de Mar del Plata, así que estuve un tiempo allá con ese trabajo. En algún momento de la historia empiezan como siempre a aparecer algunos grupos ultrafascistas, llamémosle, y se empieza a enrarecer el clima político. Ahí en la universidad estaba la concentración nacional universitaria, el CNU, que empezaba ya a palear a algunos estudiantes, a ejercer violencia. Los grupos parapoliciales empezaban a mostrar cada vez más su cara. Ya había llegado la democracia, había vuelto el Juan Perón, en, ya había un gobierno, si se quiere, democrático, pero estaban empezando a surgir ciertas agrupaciones y bueno, grupos de connotación bastante pesada. Ya más o menos para el 1975 yo termino de cursar en lo que ya era Facultad de Bellas Artes. Yo había retornado en el 72, bueno, empiezo a entender que para ese momento lo mejor era, digamos, por cuestiones de salud, ir a visitar algunos países limítrofes, y empiezo a pensar en la idea de radicarme en Brasil, donde tenía bastantes amigos y algunos otros ex cofrades que habían ido para allá. El asunto es que en Entre Ríos, donde habían retornado algunos de los cofrades, uno de ellos resulta que apuesta a la lotería provincial y gana el primer premio. Una cantidad de guita muy grande, una cantidad de dinero importante. Entonces decide con otro cofrade comprar un pasaje para Inglaterra. Se van allá y toman contacto con algún sello grabador, con algunos grupos importantes del rock inglés, y entonces deciden invertir el dinero en pasajes para los músicos de la cofradía. Algunos estaban en el Bolsón, otros estaban en Entre Ríos. Bueno, la cosa es que un contingente de cofrades, sobre todo los músicos, viajan a Inglaterra, donde estos dos, los primeros que habían arribado, ya habían alquilado una gran casa donde podrían vivir cómodamente, tener equipos musicales y ponerse a grabar allá la música del rock nacional. Pero esa idea finalmente se frustró porque no pudieron entrar a Inglaterra. Alguno de los músicos, que en este caso creo que fue Jorge Pinchevsky, llevaban algunos charutos de marihuana escondidos en el violín. Jorge Pinchevsky era violinista, y eso hizo que no pudieran entrar en Inglaterra, que fueron deportados a Holanda, y que aquellos que habían llegado primero en Londres también fueran deportados, y bueno, todo el plan se arruinó y fueron a parar a Holanda. De Holanda fueron a parar a Francia. En Francia se encontraron con
Miguel Abuelo, otro gran representante del rock nacional. Este, y más tarde recalaron en España, en, en Ibiza, lugar francamente turístico, y allí empezaron a conformar otro grupo musical que más tarde, ya en la década de los 80, volvería a la Argentina con el nombre de Punch. Allí estaban Miguel Cantilo, Quique Gornati, Cubero Díaz, Morsi Requena, todos ex cofrades. Este, mientras tanto, en la ciudad de La Plata, ciertos grupos culturales seguían moviéndose. En mi caso, estuve un tiempo en São Paulo, en Brasil, y volví para encontrarme que algunos de los amigos músicos ya estaban conformando una especie de, ¿cómo llamarlo a esto? Era un pequeño circo, algo que podría hermanarse con los happenings del Instituto de Itela, que estaban armando sucesos culturales que incluían el teatro, la música, el cine, y lo hacían todo como se hacía en esos tiempos, porque olvidé contarles que a partir de 1976 la historia argentina se ensombrenció, se dice así. Bueno, entró en un cono de sombras muy negro, pero muy negro, muy terrible. La etapa más trágica de la historia argentina, que fue todo el proceso militar que duró desde 1976 hasta casi 1984. A partir de ese momento, toda acción de cualquier joven, o incluso no tenía que ser joven, sino cualquier persona que intentara algo, no que fuera una situación o una movida política, sino simplemente que alguien hiciera una movida más o menos cultural, y ya era tremendamente sospechoso. Entonces todo en ese momento era clandestino. Era clandestina la lucha armada por resistir a ese régimen, y era clandestina también toda la actividad cultural, la poesía, la música, las artes plásticas. Muchos artistas, como muchos científicos se habían ido del país en el golpe de Onganía, muchos artistas se fueron perseguidos por grupos como la AAA, que ya funcionaba cuando todavía había un rasgo de democracia. Pero bueno, cuando sube al poder Videla y sus amigos, toda esta represión se vuelve absolutamente institucional, y también se vuelve clandestina. Todo era clandestino en ese momento. Y bueno, creo que ese fue el previo origen de lo que más tarde se llamó Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Pero esa es otra historia que más le cabe a la década del 80, que la contaremos en un próximo capítulo.